Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Si pensaste que orar mal era lo peor que puede ocurrir cuando oramos, no es así. Lo peor ocurre cuando creemos que estamos hablando con Dios, pero en realidad estamos hablando con nosotros mismos. ¿Te imaginas orar hablando solo? Hay oraciones que definitivamente no pasan del techo, no llegan al cielo, porque no son dirigidas a Dios, sino que son expresadas para calmar nuestra conciencia, para sentirnos bien con nosotros mismos, aunque nos estamos autoengañando. ¿Será posible lo que te estoy compartiendo? Echamos un vistazo y unámonos a la multitud que seguía a Jesús. En cierta oportunidad, Él les compartió una parábola, la cual se encuentra escrita en Lucas 18, del versículo 9 al 14, conocida como la parábola del fariseo y del publicano, la cual brevemente trata de dos hombres que van al templo a orar, es decir, a hablar con Dios. Pero específicamente quiero que prestemos atención al énfasis que Jesús hace en el versículo 11, cuando él dice: el fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Te das cuenta? El mismo Jesús está reconociendo que hay oraciones que en realidad, aunque digamos que vamos a hablar con Dios, terminan siendo más bien una autooración. Es decir, hablar solos. No es que Dios no oiga, es más bien que es una oración que no transforma porque nace del orgullo y de la vanagloria. ¿Qué es lo que decía este hombre? Para que Jesús considerara que no hablaba con Dios, sino que con él mismo. El mismo versículo 11 responde a la pregunta. Este hombre hablaba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo comienza a justificarse a sí mismo. En primer lugar, da gracias. Si bien es importante ser agradecidos, él se agradece en realidad a sí mismo por ser, según su propia perspectiva, diferente a los demás. En segundo lugar, se cree obediente a la ley al enumerar los mandamientos que según él los cumple. No es un ladrón, no es injusto, no es adúltero. Yo bien diría que es mentiroso, pues olvidó la primera parte del decálogo: amar a Dios sobre todas las cosas, adorar solamente a Dios. Con su justificación le está quitando el lugar a Dios y él se está poniendo como merecedor de toda alabanza por ser un fiel cumplidor según su manera de verse a sí mismo. En tercer lugar, este hombre minimiza a los demás, creyéndose superior que el publicano, que también estaba dentro del templo. ¡Qué gran pecado! En menos de 20 palabras ya había errado, incumpliendo los dos grandes mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Por eso cataloga Jesús desde un principio que este hombre no hablaba con Dios, sino con él mismo. Quizá creas que tus oraciones no son escuchadas, que tus oraciones no son contestadas,
pero es importante que reflexiones si será acaso que no has hablado con Dios, sino que solo contigo mismo. Cuando ores, en primer lugar, no te creas un santo. Todo cuanto seas lo eres por Jesús, quien es el único que tiene el poder de transformar vidas. No eres tú. Quizás piensas antes hacía daño y ahora ya no lo hago, pero no es porque sea tu propia fuerza que has dejado de ser agresivo o violento o quizá mentiroso o chambroso. Es Jesús quien ha ido modificando tus acciones, puliendo tu carácter. En segundo lugar, cuando ores, no te justifiques, porque solo Jesús puede justificarnos delante del Padre. No hay méritos en nosotros para que nuestras oraciones sean escuchadas y atendidas. Solo en Jesús, quien se despojó de sí mismo para morir en una cruz por nuestros pecados. Nosotros somos trapos inmundos delante de Dios. Somos atendidos porque Jesús se presenta cuando oramos para justificarnos delante del Padre. Él es nuestro abogado, nuestro mediador. Él es nuestro sacerdote e intercede por nosotros. Y en tercer lugar, cuando ores, no te sientas digno sobre los demás, porque Jesús es nuestro hermano mayor y delante de Él todos somos iguales. Nadie es mejor que otro, ninguno es más valioso. A todos nos ama por igual. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Él dio la vida por todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás haciendo acepción de personas, arrepiéntete. Estás a tiempo. No veas a otros como menos, ricos o pobres, blancos o morenos, profesionales o campesinos, de cualquier nacionalidad, país, ciudad o etnia. Todos somos iguales para Dios. No importa si eres hombre o mujer, alto o pequeño, adulto, joven, niño o anciano, Dios nos ama a todos. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, te doy las gracias por amarme tal como soy. Cambia mi vida, Señor, transfórmame a tu parecer. No quiero seguir hablando solo, sino comunicarme contigo en todo momento. Gracias por Jesús, mi mediador. En su nombre hemos orado. Amén. Abraza a tus enemigos, sonríe con quienes te rodean, porque todos somos hijos de Dios y solo por medio de Jesús podemos vivir a plenitud. Dios te bendiga.